Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 7, verso 14. Verso 24 al 25. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Romanos 7, vamos a leer en el nombre de Jesús en el verso 24. Y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracia doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Padre, gracias por esta palabra. Te pedimos, amado Dios, que usted dirija todo cuanto vayamos a decir en este preciso momento, que sea su presencia dirigiendo a este servidor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de un tema sumamente especial. He titulado este tema La guerra que nadie ve. Esa guerra que es una guerra silente, una guerra que nadie la puede percibir. ¿Y qué decimos de guerra? Guerra es enfrentamiento entre dos naciones. Guerra, por ejemplo, hubo una guerra ridícula, como dice, ayúdame con el micrófono, está haciendo un ruido raro, por favor. Hay una guerra que se dio sobre un cerdo. Dos naciones se iban a enfrentar porque de una nación, un cerdo de una nación pasó y entró a la granja de la otra nación. Y el dueño de esa granja mató al bendito cerdo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió ahí? Que por esa matanza de un cerdo se iba a armar una guerra entre dos países. Pueden bajar un poco el micrófono allá atrás, porque está haciendo un ruido acá. Entonces, ¿qué sucede? Hay diferentes tipos de guerra. Podemos mencionar la Primera Guerra Mundial. Más de 60 millones de personas muertas. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes se recuerdan de Hitler? Todos hemos visto películas de Hitler, ¿sí o no? Donde ese hombre mató a casi toda una nación de judíos. Ahora, existe otra guerra que se dio con el pueblo de Israel. Y fue la guerra de los 6 días. Yom Kippur. Es una guerra que está en la historia. Usted puede buscarlo en YouTube, lo puede buscar en Google, lo puede buscar por donde usted quiera. Y esa guerra duró 6 días. ¿Por qué? Porque Egipto y otro aliado estaban enfrentando. Eran 3 naciones contra Israel. Pero dice la historia que los satélites de los egipcios no funcionaban. Los aviones de los egipcios se caían solos. Israel venció en 6 días a sus enemigos, porque Dios estaba con ellos en esa guerra. A propósito de guerra, los jóvenes estamos en guerra. ¿Quién dice amén? Tenemos una guerra que se llama Luz en medio de Halloween. Y hemos hecho, bájame un poquito al piano, hemos hecho una dinámica bastante buena. Y es que por todas las acciones espirituales que hemos recomendado para el ministerio de los Jeve, como por ejemplo hacer su devocional, leer la Biblia, traer Biblia, venir temprano a los cultos, asistir a nuestro Zoom de las 5 de la mañana, que se dio bastante bueno el tema. En esta semana estuvimos orando por el objetivo de la iglesia. Entonces, cada uno de los jóvenes está distribuido en diferentes grupos, en diferentes subgrupos. Y cada una de esas asistencias y acciones reúnen municiones.
Y esas municiones son bala y granada. Y esas granadas al final se contabilizan como puntos. Y el grupo que tenga más puntos se gana el premio. Como el equipo de guerreros, etcétera. O sea, hay un título por ahí, pero no me recuerdo. Pero el más destacado dentro de los jóvenes, porque tal vez no estuvo en un equipo que lo apoyó, pero se esforzó con su destacamiento personal, tendrá un premio adicional. Entonces, estamos en guerra, los jefes. Amén. En contra de Halloween. Entonces, todos de alguna manera podemos conocer acerca de la guerra. Usted ha escuchado frases que dicen, el varón está en guerra. Y a veces hay saludos que dicen, varón, ¿cómo tú estás? En la batalla, varón. Batallando. Cada uno tiene como esa palabrita de guerra ahí, en su vocabulario espiritual. Y es por eso, porque aparte de la guerra física que nosotros podemos mencionar, también existe una guerra interna, una guerra silente, silenciosa. Nadie la ve. Calladita. Hay una guerra física. Me encantó cuando estaba estudiando este material que pude descubrir a un personaje bíblico llamado Eleazar. Yo nunca había leído sobre la historia. Siempre había escuchado en sermones acerca. Y Eleazar, dice la palabra, que era uno de los principales guerreros de David, del rey David. Escucha esto, profeta. Ellos fueron a enfrentar a un pueblo como ejército. Como ejército fueron a enfrentar a un pueblo. Y cuando estaban en medio de la batalla, todo el ejército de Israel se mandó, retrocedió y dejaron a Eleazar pelear solo. Pero a diferencia de Urías el heteo, que ustedes saben la historia, Eleazar tenía una espada. Y dice la Biblia que la espada se pegó de su mano, es decir, se sordó y no tenía el control de su mano. Y dice la Biblia que Eleazar solito venció a todo el ejército enemigo, porque Jehová estaba con él. ¿Tú sabes qué significa esa espada de Eleazar? Nosotros la podemos ver como la palabra de Dios. Cuando llega un momento que hay guerreros que no sabe diferenciar cuando están peleando ellos o está peleando el Espíritu Santo, porque están tan soldados con la palabra de Dios que el Señor toma control de su cuerpo y a veces uno se asombra y dice, ¿qué fue? Es que el Espíritu Santo está trabajando. Usted se imagina que usted tenga un colín y de repente la mano de usted esté con el colín por arriba, por abajo, usted dice, ¿qué fue? Así estaba Eleazar. Dios le dio una victoria porque Dios no contabiliza los números que contabilizamos nosotros para la victoria. A veces nosotros decimos que Dios nos va a dar trabajo por la cantidad de currículos que enviamos. A veces Dios dice que Dios va a aumentar y nos va a dar el milagro por la cantidad de esfuerzo humano que hagamos. Aleluya. Señores, séale fiel a Dios, que se va a encargar de serle fiel a usted. Y cuando el mundo le cierre la puerta, Dios le abre 5,000. Aleluya. El currículum tuyo puede ser el más pequeño entre los demás. A veces hay personas que tienen profesiones, doctorados, recomendaciones políticas, y a quien Dios sube en el puesto es al menos indicado. El que no tenía la profesión y no tenía la relación, pero tenía al Dios de toda profesión y de toda relación. Yo prefiero tener a ese. Yo no sé si usted se identifica conmigo, pero yo soy un joseador de Dios. Todo lo que tengo es pura fe. Usted me ven así vestido, eso es fe todo. Hay gente que dice que compran en la Nike, otros compran en Zara, otros compran en Abájate Boutique, otros compran en Che, otros compran en Temo. Yo compro en la fábrica de la fe. Amén. Todo lo que tengo y he logrado
tiene la palabra fe. Porque yo no tenía zapatos y Dios me dio una cantidad de zapatos innumerables. Yo no tenía ropa, yo no tenía vehículos, yo no tenía trabajo, yo no tenía finanzas. Pero yo tenía al Dios que me lo da todo. Al Dios que mueve la montaña. Al dueño del oro y la plata. Y me lo creí. La diferencia. No es que yo sea especial, ni que fulano sea más especial que yo. La diferencia es que uno cree y el otro no. Hay uno que dice, no, eso es de loco, yo no voy a creer eso. ¿Cómo me van a tomar en consideración para ese puesto? ¿Cómo me van a considerar para yo comprar esa casa? ¿Cómo me van a considerar para yo vencer a esa tentación? ¿Cómo me van a considerar si yo soy una persona que dependo de la pornografía? La masturbación está acabando conmigo. ¿Cómo no, mira, la diferencia es que el que sobrepasó la masturbación y la pornografía se creyó la película de que Jesucristo podía liberarlo. Ese se creyó la película de que Dios tiene poder todavía hoy. Ese se creyó la película de que hoy hay autoridad en el nombre de Jesús. Y reprendió al diablo y se levantó. Ese se puso el uniforme de guerrero. Gloria a Dios. Ese dijo, me voy a poner la máscara. Vamos arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque Dios no está buscando gente preparada. Ni gente cualificada, ni calificada, ni cuantificada y lo que usted quiera con nada. Dios lo que está buscando es gente dispuesta. Que cuando Dios lo levante a las 3 de la mañana no diga, se me fue el sueño, como decía el pastor el domingo pasado. No, Dios me está llamando a orar. Que cuando se convoque un ayuno, no ponga un pretexto y diga, se me olvidó. No, espérate. Yo soy un guerrero y si los demás están peleando, yo no me quedo de brazos cruzados. Cuando un ejército avanza, mira, yo vi una historia terrible. El ejército más grande contra un ejército pequeño. Y no era la historia de Gedeón. Esa está buena. Pero aquí es diferente, gente. El ejército de Darío era un ejército que había conquistado todo en aquel momento. Era como el ejército romano. Conquistó. Pero ese ejército de Roma no inició tan grande como nosotros lo conocemos. Era un ejército pequeño de hombres valientes. Donde Darío llegaba, arrasaba. Nadie se imponía. Llegaba un momento que si el pueblo escuchaba que Darío iba a atacarlo, ellos entregaban las armas. No, yo no peleo. Cuidado si tú dices que yo soy parte del ejército. A la familia. No digas en la escuela, mi hijo, que tu papá es general. Cállate. Para que porque ya había un rumor de que ese hombre era tan poderoso que nadie se podía atravesar. Hasta que apareció unos cuantos. Diga conmigo, unos cuantos que creyeron que podían vencerlo. ¿Y ustedes saben cuál fue la estrategia? Mientras los demás se enfrentaban uno contra uno. Imagínense un ejército que cada una persona de usted, ese ejército tenga 5 en contra de usted. Si usted tiene un guerrero de aquel lado, Darío tenía 5 para acabar a su guerrero. Esa era la cantidad. Cuando ese hombre movía todo, no había forma. Pero ese uno cuantos dijeron, ¿por qué atacamos el cuerpo y no la cabeza? Todos se habían operado en la guerra en contra del cuerpo. No salía. Pero ese fue muy inteligente y dijo, Darío está descubierto porque él confía que su ejército va a resolver. Y no había escudero por ningún lado. La estrategia es atacar el carro blanco, el caballo blanco, el carrusel blanco, el doradito ese. Hermano, nadie se ocupó de pelear contra la rama. Le fueron todo hacia el rey. Cuando el rey vio que estaba indefenso, no tenía forma de enfrentarlo, emprendió la huida. Al ver todo el ejército que el rey se fue, ¿qué usted cree que va a ser el otro ejército? ¿Qué usted cree que va a ser el ejército grande? Se fueron. A veces nosotros vemos un gigante de este tamaño, pero para Dios es insignificante. Dios tal vez te dio ya la estrategia y tú no la has creído. No te enfoques en las ramas, no te enfoques en lo no puedo, en los 5. Enfócate en lo que Dios dice que tú puedes, en lo que Dios te ha entregado, y créelo. Aleluya. Fuerte el aplauso al Señor. Santo.
Eleazar me maravilló. Enfrentó una guerra él solo y venció. Una guerra física. Pero hay una diferencia. Hay guerra física, guerra visible, que nosotros vencemos a diario. Yo soy un guerrero. Todos los días me levanto, voy para el trabajo, venzo. Estoy en el ministerio. Soy padre, soy esposo. Estoy venciendo todos los días. Guerra visible. Hoy podemos hablar de que Eleazar venció una guerra visible. Ahora bien, podemos mencionar las guerras ocultas de Eleazar. Y si él es vencedor, lo sabe Dios, no lo sé yo. Yo no vengo a hablarte de guerra física. Yo vengo a hablarte de guerra invisible. Y por eso estoy mirando a los ojos cada uno. No se me sorprende que estoy mirándote, porque así Dios te ve. Jesucristo caminaba despacio entre la multitud. Él no iba rápido. No. Fluido de sangre, ven, te restauro. Pedro, tranquilo. La hija aquella que murió, Talita Kumi, ven, despacio. Porque el Señor valora más tus victorias internas que tus victorias externas. Él valora más la que Él te celebra que la que yo te puedo celebrar, que la que la pastora te puede celebrar. Y hoy te vengo a hablar de ellas. Hoy es una cita con el Señor para tú sentarte en un banquito y decirle: Señor, desnúdame y mira qué guerra estoy yo atravesando internamente que no me ha permitido crecer. Señor, ábreme como una cirugía y estírpame aquello que no me está permitiendo vencer al pecado. Señor, saca aquel mal que no me permite ver tu gloria, que no me permite crecer y aumentar en fe. Para eso hay que callarse. Eleazar venció moviéndose, pero para vencer guerra interna hay que rendirse. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo, para que él. Y el apóstol Pablo en su versículo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Todos enfrentamos guerras, lucha financiera, enfermedades, conflictos, relaciones. Y la gente nos anima a seguir adelante. Vamos, tú puedes. Ese matrimonio va para adelante, no te desanimes. Tranquilo que la finanza va a cambiar. Ese trabajo viene. Guerras externas. Pero hay otra batalla peligrosa. La guerra interna. La que se libra en la mente y en el alma, en el silencio de la habitación. Nadie nos está viendo, pero Dios sí nos ve. Dios sí ve tu lucha. Esta batalla es una guerra de baja intensidad. No tiene aplausos. No se publica en redes sociales, ni en el estado de WhatsApp. Nadie quiere publicar esa guerra en el estado de WhatsApp, imagínense. Hay una canción de Zoelán Romero que dice: si supieran quién soy, se enterarían que la gracia del Señor. Porque yo soy miserable, como el apóstol Pablo decía. Hay cristianos en guerra, pero en silencio. Están peleando la lucha que más le duele, la lucha de ellos mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, cuídate de quién, del diablo. Sí, reprende al diablo. Mira, se dice: en el nombre de Jesús te saco, demonio. No, varón, cuídese de usted mismo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando los mismos tigres de aquellos tiempos le dijeron: ay, ustedes están contaminados porque ustedes están comiendo con la mano sucia? No es lo que entra al cuerpo que contamina, sino porque hay algo ahí dentro. Y el Señor lo sabía, ellos no lo sabían. Spurgeon dijo: nadie sabe cuántas lágrimas se esconden detrás de una sonrisa de fe. Para yo dar una sonrisa frente a usted, usted no sabe la lágrima que yo estoy guardando y peleando atrás.
Espíritu Santo nos saca en silencio. Nos lleva el corazón para ver la intención. Y nos dice, no estás solo en este campo de batalla. Puede ser que te sientas en conflicto, pero no estás solo. Yo escuché a un predicador decir, mira, tú sabes cuándo el pleito se da o ya se para, cuando el luchador tira la toalla blanca. Ya ahí perdió. Banderita blanca. Pero mientras el luchador esté en el suelo y se esté levantando, aunque caiga 6 veces, aunque caiga 7 veces, aunque caiga 8 veces, dice la palabra que el Señor lo levantará y Él peleará hasta la victoria. No me importa, diablo sucio, que tú me hagas pensar que soy un vencido de la pornografía. A veces el diablo te susurra y dice, te manipula. Tú no puedes soltarla. El trabajo está aquí. No hay nada. Él no te está agarrando la cara a las redes sociales. Él no te está apoyando con un cuchillo. Él te está diciendo, no puedes. ¿Y qué dice la palabra? Todo. Cuando el diablo venga con una, respóndele tú con otra. El apóstol Pablo escribe a los romanos. Y esa escritura, esa frasecita, señores, no es que él se la está mandando el apóstol Pablo al apóstol Pablo, o un chat que nosotros tenemos en WhatsApp con el mismo nombre de nosotros. Déjame mandarme eso para acordarme. ¡No! Esa es toda una iglesia. Estoy diciendo que estoy peleando, que estoy luchando, que estoy débil a toda una iglesia. Los romanos, cuando se escribe esto, 57 años después de Cristo, en el capítulo 7, él está abordando de que entre la ley y la gracia, la vencedora siempre va a ser la gracia. El Señor te va a llamar la atención, pero su misericordia te va a sostener en el camino. ¿Tú sabes qué sucede? Que nosotros somos los primeros jueces que nos condenamos a nosotros mismos y nos excluimos de la gracia. Y el diablo le encanta eso, que tú te castigues. El diablo le encanta que tú no vengas a pedir perdón porque sabes que vas a ser redimido y justificado y santificado. Porque él piensa, él te hace pensar y nos hace pensar muchas veces que estamos vencidos por el mal hábito. Pero el apóstol Pablo sabía que no. Sabía que había un camino y una vida y una verdad, y ese era Cristo. Ahora bien, en lo personal, Pablo se quita la coraza del apóstol, el erudito, y se expone como un simple hombre. Yo hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. Quiero levantarme a leer la Biblia y a orar, pero recuérdame, Adán, ¿qué termino haciendo? No, viendo ChatGPT, viendo la serie de Netflix, viendo el WhatsApp de fulano que no me paga la renta, ni sabe mi situación. En vez de yo estar llorando, apenado y melancólico, viendo y publicando cosas en mi chat, que es lo que no debo hacer, debería de estar haciendo lo que sí debo de hacer, que es yendo a la presencia y diciéndole, aquí te presento mi situación. Y el apóstol Pablo está exponiendo esto. Este Pablo que escribió la mitad del Nuevo Testamento,
El Pablo que levantó cientos de iglesias. El que fue arrebatado al tercer cielo. Él confiesa que está en guerra consigo mismo. Él confiesa que hay una situación. Esto no es un sermón, esto no es una palabra para creyentes que todavía están inmaduros. Esto es un espejo de vida. Lo que estoy diciendo es un espejo que nos está transmitiendo lo que somos, lo que debemos de dejar ver cada uno de nosotros. Porque a veces queremos ocultar algo que anda mal. Y siendo el apóstol Pablo, él dijo, no. Mira, necesito expresarlo. ¿Y qué hubo aquí? Primero, había una frustración del apóstol Pablo. Estaba frustrado. El saber hacer lo incorrecto y fallar. Segundo, había una incoherencia entre lo espiritual y Dios. El alma le dice sí a Dios, pero el cuerpo le dice no a la obediencia. Mi corazón quiere agradar, o mi cerebro, mejor dicho, quiere agradar, pero mi corazón se va por otro lado. Hay una parte que va para acá y otra para acá. Y segundo, había un desgaste de su humanidad. Su lucha no era contra el diablo, sino contra su propia carne. Aleluya. Alguien dijo, lo que más me agota no es el diablo, son mis propias pasiones desobedientes. El diablo va a venir, va a tentar, pero él tiene un stop cuando tú obedeces la palabra de Dios. No hay forma alguna que el diablo pueda gobernar a un obediente de la palabra de Dios. No hay forma alguna que el diablo pueda meterse en la vida de un cristiano que esté obedeciendo a Dios. Él sabe que hay una muralla que cubre a esa cristiana y a ese cristiano que está tirando para adelante y que está obedeciendo. Este no es un sermón de muchos aplausos, yo lo sé, me preparé para ello. Pero denme un aplauso, por favor, que después se me duele. Los sermones confrontativos son así. Pero estamos hablando ¿de qué? De guerra. Aquí había una guerra. Y la guerra estaba en 3 niveles. Estaban 3 frentes de batalla frente a Pablo. Y hoy voy a ponerme el título de conferencista, pastora, no de predicador, porque al conferencista no le aplauden mucho. A los predicadores tuvieran, recibe palabra, recibe jipeta, recibe manso. Los conferencistas tienen que decir una verdad y callado todo el mundo. 3 frentes de batalla. Primero, estaba luchando contra su pasado, es obvio. Dicen por ahí que el presente no existe, lo que existe es el pasado y el futuro. Porque ya lo que dije ahorita ya pasó. Pablo fue primero ¿quién? Saulo de Tarso. ¿Y quién era Saulo? Un perseguidor, un asesino. Aunque fue perdonado, el pasado lo seguía como una sombra acusadora. Tú hiciste, tú y tú. Aunque él escribe en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, pero para olvidar, señores, no es fácil. No es fácil tú dejar pasar y dejar en el olvido. Incluso el Señor te dice, deja atrás lo que ya yo sepulté. Pero hay personas que viven todavía en su pasado. Muchos no avanzan porque el diablo muchas veces vive acusándolo. Y ellos siguen creyendo en que eran o en que son el yo de ayer. Y le creen eso que Satanás le dice que era su antigua naturaleza. Ya tú no eres lo que eras. Tú eres lo que Cristo dice que tú eres. Aleluya. Tú eres lo que dice la palabra que tú eres. Cuando el diablo te diga algo del pasado, mira, Satanás, lo que yo soy está escrito en la palabra. El pasado está crucificado en la cruz, pero seguimos intentando recuperarlo con la culpa. La lucha
con la carne es su segundo frente. Está luchando con la carne. Y esto podría ser un ancla como usan los barcos, que dejan caer el ancla. En mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ese es su segundo frente. Pablo nos revela una verdad. Su cuerpo fue salvo, pero no convertido. Niéguese así. Así mismo. Tome su cruz todos los días y sígame. En Corintios, 1 Corintios 15:31 dice: cada día muero. No la gana quien ora más. La batalla la gana quien muere a la carne. ¿Ustedes saben algo? A veces tú vas a tener deseo de responder a una injusticia. A veces tu carne va a tener deseo de levantar la voz frente a alguien que te está acusando de algo falso. Pero ahí, para tú ganar esa batalla y esa guerra, no es así. Es muriendo al yo y dejar que Él sea tu justicia. Dejar que Él hable por ti. Dejar que Él pelee por ti. Aleluya. Si quieren que esto está bueno, díganmelo, háganmelo saber. Y ya el tercer frente es la lucha con la mente. Y esta es la lucha más peligrosa que tenemos todos los cristianos. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Pablo se sorprende y dice: como que yo estoy en un cuartel enemigo. Estoy en un cuartel de un enemigo. Cuando yo quiero avanzar, el cuartel mismo me dice: ¿para dónde vas? ¿Para dónde tú quieres avanzar si yo te freno? Si estás en mí. Entonces la mente es el cuartel general del enemigo. Pablo sabía que si el enemigo conquistaba su mente con dudas, temores y pensamientos impuros, todo lo demás caería. Si el enemigo suministraba los pensamientos impuros, los pensamientos de incredulidad a su mente, y esos hacían fortaleza en su mente, no había forma de que Pablo avanzara. Y por eso Pablo decía: hay algo en mí que no le tengo sentido. Encuentro algo en mí que no me deja avanzar. Yo quiero hacer algo y termino haciendo lo contrario. ¡Pobre de mí! ¿Quién me librará de esto? Gracias a Jesucristo. Entonces aquí tenemos 3 puntos. Primer punto: Pablo tenía una lucha contra su pasado. Segundo punto: Pablo tenía una lucha contra la carne. Y tercer punto:
Pablo tenía una lucha en su mente. Ahora bien, por eso dice la palabra en Romanos 12:2: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si un entendimiento no está conforme a la voluntad de Dios, te puedes renovar con la palabra de Dios para ser transformado. Es un trabalengua, pero te lo repito: cuando un pensamiento es resistente, lo puedes renovar cuando ves la palabra de Dios. Y hay un versículo clave que debes de tener por ahí siempre. Cuando te sientas atemorizado, ¿te sientes atemorizado ahora? Frente a un reto, frente a una conquista. Ese es el cuartel general. Tu mente muchas veces es la primera de ponerte la pizca de la falta de credulidad, de la falta de fe. Pues entonces renuévala y dile: bueno, tú me dices que no puedo, pero la palabra me dice que Jehová sí puede conmigo. Amén. Tú me dices que yo soy pecador, pero la palabra de Dios dice que Él me llevó, ya me santificó, murió en la cruz por mí. Amén. Y ese es el cuartel general. Y aquí, básicamente, ya cuando Pablo tiene estos tres elementos aclarados, él da una exclamación: miserable de mí. Aleluya. Yo veo esa exclamación, mi gente, como cuando ya tú estás cansado de luchar con algo y no has podido vencerlo. Miserable de mí. En este momento, Pablo no está hablando de orgullo ni rebeldía, porque podríamos decir: bueno, pues está rebelde el hombre, mira lo que está diciendo, miserable de mí. No, él está agotado ya, está cansado de pelear consigo mismo y no tener la victoria. Aquí no podemos ver a un Pablo orgulloso. Vemos a un Pablo que está pidiendo auxilio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos vemos en ese papel? Pidiendo auxilio de Dios, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto en mí? ¿Hasta cuándo vas a permitir esta situación en mi vida? ¿Hasta cuándo? Así estaba el apóstol. Él no dice... Él dice: ¿quién me librará? Él no dice: ¿qué estrategia puedo usar? Él no dice: ¿cómo puedo forzar la victoria? Él dice: ¿quién? Y ahí está la respuesta para tu situación. ¿Quién? No qué. ¿Qué debo de hacer, Onasi? ¿Orar más? ¿Qué debo de hacer, Onasi? ¿Ayunar más? ¿Qué debo de hacer, Onasi? No, esa no es la pregunta. ¿Quién? ¿Quién es la respuesta? ¿Quién te puede sacar de ahí? ¿Quién te puede traer a la victoria que tú estás clamando? ¿Quién puede hacer que esto cambie? ¿Quién? 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 Y él lo dijo: ¿quién podrá ayudarme? Jesucristo es mi salvación. Y ahí me encanta, porque él entendió que los méritos no se los llevaba pastora el hecho de que él fuera apóstol. Los méritos no se los llevaba la teología y que sabía, bueno, de la Biblia. Ahora andamos en las redes sociales y vemos tanta gente predicando cosas diferentes. Y uno dice: wow, pero siempre predican en contra del otro. Y dicen que el otro es el malo y que el otro está incorrecto. Y ellos buscando mérito propio. Pablo no estaba predicando en contra de Pedro ni en contra de Juan. Pablo estaba clamando por Jesús. Necesitamos agarrar la red y en vez de estar hablando y viendo cosas de otros, hablar de Jesús, porque es el único que puede sacar. Mira, señores, al ciego le puede dar vista, al enfermo le puede dar sanidad, al cáncer le puede decir retrocede, a la muerte le puede decir sal. Es el único que su sepulcro está vacío. Búscame un líder que su sepulcro esté vacío. Búscame a Buda, su sepulcro tiene a Buda. Búscame a Mahoma, su sepulcro tiene a Mahoma. Pero ve a Jerusalén y busca el sepulcro de Jesús. ¿Quién me librará? ¿Quién? Clama a Jesús. Clama. No te quedes con la situación. Y me encanto aquí cuando él dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor.
aquí está la victoria. La victoria a tu guerra interna está aquí. No la fuerza de voluntad. Muchas personas decimos, yo voy a dejar ese mal hábito con la fuerza de voluntad. Voy a dejar ese mal hábito con los hábitos que voy a hacer. Voy a dejar ese mal hábito con la fuerza que le puedo meter. No, hermano. Ese mal hábito se gana cuando Jesucristo entra a tu vida. Ese mal hábito sale cuando Jesucristo está dentro de ti. No estás loco. No estás loco. Estás lleno de fe cuando dejas que Jesucristo entre. No estás perdido. Estás lleno. Estás vivo. Estás en proceso. Estás en proceso. Y Dios no ha terminado contigo. El pecado permanece en nosotros, pero ya no reina sobre nosotros. Pablo lo supo y dijo, ok, pecado, perfectamente, estás aquí, pero no reinas. Quien reina es Cristo. Ok, sí, te tengo. Ahora mismo estoy en una lucha interna. Estoy en mi habitación y viene el deseo de yo hacer lo malo, de yo entrar a la pornografía, de yo entrar a este tipo de cosas que solamente yo y Dios saben. Viene la carne y me motiva, pero ella no tiene por qué controlarme. Y ella no reina, porque ya el reino lo tiene Jesucristo. Cuando venga la tentación, perdóname carne, pero tú no ven esta vuelta. Salte de la guagua, porque el que se montó fue el rey de reyes, fue el Señor de señores. Póngase sobre sus pies. Y aquí cierro con estas breve consejo. Primer consejo, reconoce la lucha, no la niegue. No estoy diciendo que escriba una carta a la iglesia de Jesucristo Rey Señor, como hizo el apóstol Pablo a Romanos, pero identifica dónde está el problema. Segundo, no luches solo. ¿Por qué luchas solo? Como llanero solitario. A veces el problema no es solamente tú que lo estás atravesando. Cuando viene a ver hay 2 o 3 también. Pero que a diferencia de ti, tal vez ya han pasado el problema y han sabido los trucos para hacer salir del problema. No sé si me entienden. No te aísles. Tercero, renueva tu mente. El cuartel no le pertenece al diablo, tu mente no le pertenece al diablo, el cuartel le pertenece a Dios y tú puedes mandar sobre él. Cuando un pensamiento venga, tú le puedes decir, en el nombre de Jesús te reprendo. Mis pensamientos le pertenecen a ese, no a ti, Satanás. Y yo quiero que cerremos nuestros ojos. Simplemente estás peleando. Y tal vez aquí estás de pie. Un día más en la iglesia, con los pensamientos recurrentes diciéndote, ay hombre, yo estoy aquí, pero todavía tengo esa lucha interna, no he podido rebasar ese pecado. Yo te quiero decir que el hecho de que tú estés de pie aquí y le estés diciendo sí a Dios y no a ese pecado es un símbolo de victoria, de triunfo. Y hoy quiero decirte, no te rindas. Quiero que oremos juntos. Señor, hoy estamos aquí de pie. No por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros lo hayamos creído lo suficientemente valientes y fuertes. Queremos darte el mérito a ti, Jesús. Queremos decirte, Dios, que tú eres quien gobierna nuestras vidas. Y también, Señor, eres tú quien nos da las fuerzas para nosotros salir hacia adelante. Dios, te pedimos que nos dé la victoria. Te pedimos, Dios, que nos levantes de toda derrota del pasado. Te pedimos, Dios, que usted haga, Señor, cumpla su propósito profético sobre nuestra vida. Que toda decisión, Señor, que vayamos a tomar se alinee con tu propósito, en tu propósito y con tu propósito, Dios. Y que aprendamos a menguar para que tú crezcas. Así como con los ojos cerrados, yo quiero llamar la atención de aquel
que está aquí y que todavía no conoce a Jesús. Hoy puedes hacer esta decisión repitiendo esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor, porque venciste en la cruz por mí y me salvaste de toda perdición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, quiero ver tu mano levantada. Si te reconciliaste,